Hola, bienvenidos a Arlon Studios. Bien, hoy día aprenderemos a cambiar el color de trazo de tres formas. La primera forma que vamos a hacer va a ser por código, la otra va a ser por paleta de colores y la otra va a ser utilizando la guía de color, ¿no? De esta manera nosotros podemos cambiar muy fácil el color de trazo, ya que no es igual como utilizar el cuentagotas para copiar el color de relleno de un objeto. No, para eso vamos a hacer un archivo nuevo. Voy a hacer un archivo nuevo, voy a hacer una hoja 4, vamos a poner de forma vertical en color RGB a 300 y el resto dejamos por defecto, ¿no? Muy bien, voy a utilizar un símbolo de acá de la pestaña de símbolos, voy a utilizar este de Tiki, voy a colocar un símbolo cualquiera, este que está por acá, el que ya hemos utilizado. Bueno, lo voy a hacer un poquito más grande y vamos a romper el enlace de esto y lo que vamos a hacer es totalmente desagruparlo para poder seleccionar un color específico de esto de acá. No voy a utilizar los colores que tengo acá, pues la idea es que yo voy a utilizar los colores que tenga un objeto o que haya creado, ¿no? Supongamos este de acá, o cualquiera que puedo tener. Vamos a desagrupar esto hasta que se pueda descomponer totalmente. Creo que ya está. Este de acá también creo, para poder seleccionar los colores, ¿sí? Y acá está, no puedo desagruparlo y tengo los colores que de repente quizás quiero seleccionar para cambiar al trazo. ¿Sí? Por acá hay uno, por acá hay otro, puedo desagrupar más. Vamos a desagrupar hasta totalmente y ahora sí. Este también creo que está para desagruparlo, creo que no, ya está ya, sí, ya están ya. Supongamos que estos son los colores que necesito, ¿no? Porque muy fácil sería que yo seleccione un color de acá y listo, ¿no? Pero en este caso quiero seleccionar colores que estaba utilizando en mi composición visual. Entonces para eso, por ejemplo, yo voy a agregar acá un rectángulo cualquiera, le voy a dar un trazo por defecto que es el negro y le vamos a aumentar a color negro. Y este color negro lo que vamos a hacer es cambiar el color del trazo por un color que está en un vector, ¿no? No utilizar esto de aquí porque estos son ya colores predeterminados, pero de repente quizás utilizar un color que está aquí en una composición visual. No se puede utilizar el cuentagotas porque lo que hace es, como pueden ver, copia lo que es las características o propiedades de los objetos. Yo solamente quiero copiar el color, cambiar el color del trazo por el color que estoy seleccionando del objeto. Entonces, a ver, lo más común es cambiar a través con el código. Entonces, la primera forma sería copiar el código del color. Por ejemplo, si yo necesito cambiar este trazo negro por el color amarillo de este objeto, pues simplemente selecciono la forma y me voy acá al relleno, doble clic y copio el código, ¿no? Ok, y luego me voy a mi trazo, voy acá a la muestra del trazo de color, doble clic y cambio el código en este lado y le doy OK y tendría el color de esta manera, ¿no? Entonces, esa es la primera forma, cambiando el color del trazo con el código. Muy bien, la otra manera es, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero cambiar, por ejemplo, quiero cambiar este color verde, ¿no? Yo quiero seleccionar este color verde y colocarle en este trazo. Entonces, vamos a relleno, voy a utilizar ahora la otra opción, que es guía de color. Voy acá a las muestras, cambio a relleno, como pueden ver, cambio a relleno, selecciono el color que deseo, el color verde, por ejemplo, el color verde. Luego voy a lo que es el trazo, selecciono el trazo y cuando ustedes han seleccionado el color verde, quiero que se den cuenta acá en guías de color, lo que va a pasar es que ese color se va a agregar como una guía de color que he utilizado. Entonces selecciono el color verde, luego yo selecciono lo que es trazo, al selector de trazo, selecciono el trazo y la guía, el color verde me va a quedar acá. Entonces selecciono simplemente y tendría el color verde de este objeto que he seleccionado, ¿no? Esa sería la segunda forma. Y así puedo cambiar para cualquier color. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar esta forma. Vamos a seleccionar este celeste. Voy acá a muestra de celeste para que se agregue. Acá o sea, tengo que ir a la muestra de relleno para que se agregue acá en la guía de color. Luego voy a seleccionar lo que es este trazo que está por acá. Y lo que voy a hacer aquí, vamos a marcar acá ahora la muestra del color de trazo. Y cambiamos
vamos a cambiar al color. Nuevamente, a ver si es que se perdió. Simplemente vamos acá nuevamente. Voy al relleno. Cambio vamos a cambiar acá. Se agrega, como pueden ver, ya se agregó. Luego de esto vamos a trazo. Y ahora sí, vamos a cambiar aquí. Y selecciono el trazo que está acá. Y tendría el color del trazo del objeto que he seleccionado. Entonces, como pueden ver, sí puedo cambiar los colores que están acá. ¿Ya? Por ejemplo, miren, otra vez selecciono el relleno. Vamos a relleno. Tienen que activar el relleno para que este color se active acá. ¿Lo ven? En la guía. Luego seleccionamos el color de trazo aquí. Y luego pasamos a nuestro trazo del objeto y copiamos el primer color que está acá en la guía. Y tendría el color del trazo de la siguiente manera. Muy bien, esa es la segunda forma utilizando guías de color. Pues la otra, creo que es la más conveniente, a mi parecer, pues es crear una paleta de colores de los posibles objetos que yo tenga con sus respectivos colores. Entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer es, vamos a copiar, voy a acercarme acá, voy a hacer unas cajitas que me va a permitir copiar los colores. Por ejemplo, de repente quizás algunos colores que yo necesito. Voy a hacer esto. Supongamos que quiero hacer una paleta de colores, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es voy a seleccionar cada uno de estos y voy a copiar el color. Por ejemplo, el amarillo. Voy a seleccionar lo que es el verde. Lo que voy a seleccionar es el otro color. De repente quizás celeste. De repente quizás el color azul que está por acá. Este color morado que está por acá. Este tono de morado. De repente quizás también este color por acá. Y por último otro color más que podría ser este tono de azul que está por acá. Listo. Entonces miren, tendría estos colores, ¿no? Yo puedo tener todos estos colores que están acá. Creo que lo voy a cambiar por este de acá mejor, que sea diferente, porque creo que ese azul es el mismo. Ahí está, ahora sí. Entonces una vez que tengo yo los colores, de la composición o del vector o de la ilustración que tengo acá, pues lo selecciono, lo voy a seleccionar. Y estos colores que están acá, yo lo voy a agregar como un nuevo grupo, acá, nuevo grupo de colores. Hago un clic acá. Y este grupo de colores, acá está un nuevo grupo de colores, le doy clic en OK y se van a almacenar aquí en la paleta de muestras. Entonces acá sí ya no habría ningún problema, simplemente selecciono el trazo y selecciono los colores que deseo, ¿no? Y que son los mismos colores que están en la composición visual sin ningún problema. Creo que si es que no se acostumbran con las otras formas, pues podrían utilizar que es utilizando la paleta de colores. Bien, por el momento de esa manera podemos cambiar el color del trazo de manera muy rápida. Bien, espero que les haya gustado el video. Me sirve mucho de que ustedes den like, compartan el video y por favor no olviden suscribirse para hacer más contenido de estos casos en Adobe Illustrator. Muchas gracias, hasta la próxima.